Pueden tomar sus asientos, hermanos. Les voy a pedir que por favor busquen en sus Biblias. Vamos a leer dos pasajes. Les voy a pedir que busquen en sus Biblias Primera de Corintios 11, del 17 al 34. Y le voy a pedir a mi hermano Eliud que haga esta lectura, por favor. Primera de Corintios 11, del 17 al 34. Y luego vamos a leer Mateo capítulo 26 de los versículos 17 al 29. Entonces, hermano Eliud, nos dirige por favor en la lectura de Primera de Corintios 11 de los versículos 17 al 34. Gracias. Y ahora, por favor, hermanos, busquemos Mateo capítulo 26 de los versículos 17 al 29. Le voy a dar lectura y ustedes siguen, por favor, con su vista. Mateo capítulo 26 de los versículos 17 al 29. Y dice así la palabra del Señor: institución de la cena del Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: Id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar.
Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿Soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿Soy yo, maestro? Le dijo: Tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. Les dejo el tiempo a nuestros hermanos del grupo de alabanza para un periodo de alabanzas, y después le dejo el tiempo a nuestro hermano que trae la palabra del Señor. Vámonos de pie, hermanos, sigamos alabando el nombre de nuestro Dios. En este día que el Señor ha hecho, en el cual recordamos el evento más importante de toda la historia, de todo el universo, donde hace aproximadamente 2000 años nuestro Señor Jesucristo dejó su gloria, dejó su trono para venir a esta tierra a vivir entre pecadores. Sin embargo, sin pecado, nunca pecó, perfecto en todo, no merecía ningún castigo. Sin embargo, se ofreció por ti, se ofreció por mí. Un evento que fue anunciado desde la creación del mundo, cuando Adán y Eva fueron despojados del huerto del Edén. Y a lo largo de toda la Biblia, a lo largo de toda la historia, cantidad grande de sombras, las cuales anunciaron por mucho tiempo este evento que sucedería un día en una cruz. Y por Él es por quien estamos aquí, por Él es por quien vivimos y nos movemos, por Él usted y yo tenemos vida eterna. Cristo es nuestra vida eterna y nuestra roca eterna. Vamos a alabar esta mañana el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, teniendo en cuenta quiénes somos, quién es nuestro Dios y cuán amoroso, cuán misericordioso ha sido con nosotros. Vamos a entonar este canto, Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré, me deleito en alabarte. Te agradezco que mi vida esté, que vinieras a salvarme. Dejas el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mis deudas pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Levantaré, me deleito en alabarte. Te agradezco que mi vida esté, que vinieras a salvarme. Dejas el trono para
mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mis deudas pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejas el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mis deudas pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré, tu nombre levantaré. Esplendor del Padre desde la eternidad, por tu palabra todo hecho fue. Las cosas que creaste revela tu obra. Todo tuyo hiciste para que podamos ver. Glorioso eres, Jesús, el mayor deleite, tu poder inigualable, tu amor no tiene fin. No hay sacrificio igual, viniste a tu vida a dar. De anoche nos unimos al canto celestial, glorioso Jesús. El polvo de la tierra viniste a respirar y con el quebrantado habitar. Tú fuiste rechazado, te hiciste maldición. Serás mi gozo por la eternidad, la eternidad. Glorioso eres, Jesús, el mayor deleite, tu poder inigualable, tu amor no tiene fin. No hay sacrificio igual, viniste a tu vida a dar. De anoche nos unimos al canto celestial, glorioso Jesús. Estás sentado en gloria. Estás sentado en gloria a la diestra de Dios. La muerte tú venciste y nos salvaste. Y aunque no puedo verte, un día regresarás y todo enmendarás al tu venir. Y todo enmendarás a tu venir. Glorioso eres, Jesús, el mayor deleite, tu poder inigualable, tu amor no tiene fin. Glorioso eres, Jesús, el mayor deleite, tu poder inigualable, tu amor no tiene fin.
no hay sacrificio igual. Viniste a tu vida a dar. De anoche nos unimos al canto celestial, glorioso Jesús. Glorioso Jesús. Glorioso Jesús. Amén. Nombre sobre todo nombre, nuestro Señor Cristo Jesús. Y en esta mañana venimos a glorificar su nombre, exaltarle, porque Él merece toda la honra y toda la gloria. Vamos a entonar este canto. Venid, glorificad a Dios. Venid, glorificad a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, es el Salvador. Venid, glorificad a Dios, que en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En Él Dios ya nos reveló su eterna voluntad. Que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, es el Salvador. Venid, glorifica a Dios, creyentes del Señor. El sello de su Espíritu por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro trino Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por su gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, es el Salvador. De tal manera me amó que su vida no escatimó.
hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque murió por mí. Le seguiré. De tal manera me amó, que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque murió por mí. Le seguiré. Amén, hermanos. Pueden tomar sus lugares. Me esfuerzo mucho. Buenos días, hermanos. Que Dios nos bendiga esta mañana a través de su palabra. Pero para ello también quiero pedir la presencia de nuestro pastor, mi pastor Ezequiel, para que nos pongamos en las manos de Dios. Después de todo, hermanos, este es el primer culto del año y el primer mensaje.
Así que les suplico perdón, otra vez ponernos de pie los que puedan, y que pase mi pastor a orar, que el Señor bendiga este mensaje y lo use. Vamos a orar. Señor, estamos delante de tu presencia en este día tan maravilloso, dándote gracias porque nos permites iniciar este año y en este primer domingo del año 2025, donde venimos con un corazón dispuesto para alabarte, para bendecir tu nombre, pero también con disposición de escuchar tu palabra y aplicar esa palabra a nuestra vida. Bendice a mi hermano José, que va a compartir tu palabra. Úsale grandemente, Señor. Ruego que le unjas con tu Santo Espíritu y que nuestro hermano pueda ser un instrumento útil en tus manos. Gracias, Señor, por esta bendición que nos das de estar reunidos en este día. A ti sea la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Gracias, pastor. Tomen sus lugares, hermanos. Muchas gracias. Parece que aquel adagio que reza que somos lo que comemos no es tan moderno, ni se le puede atribuir al avance de la ciencia moderna. Parece que ya desde tiempos antiguos era algo que se creía, cuando menos en el aspecto, si no religioso, cuando menos supersticioso. Para los tiempos en que se establecieron en diversas culturas paganas los ritos de sacrificios, en algunos casos humanos, en otros de alguna especie animal. Los comensales, o más bien los que participaban y llevaban su animal al altar de aquellos dioses, sobre todo en donde nacieron las civilizaciones más antiguas, como los sumerios, allá en Mesopotamia. Pues bien, ellos creían que cuando llevaban el altar ante Asur o Mitra o cualquiera de esos dioses antiguos, los primeros dioses anteriores inclusive a Baal, dioses obviamente pues entre comillas, y le ofrecían aquel animal en sacrificio al dios, al ídolo. Entonces el ídolo, cuando menos en su esencia, penetraba y permeaba y llenaba el animal ofrecido. Y cuando entonces ya después de haber quemado en holocausto o de algún otro tipo de sacrificio, quedaban pedazos de carne ofrecida, que cuando esa carne era comida por ellos, entonces ellos adquirían la presencia de ese Dios con todos sus poderes y virtudes. Esta es una de las enseñanzas muy torcidas, supersticiosas, que la Biblia tuvo que corregir, la enseñanza, la teología bíblica, y darle una aplicación auténtica, verdadera, valiosa a la vida cristiana. El Evangelio de Juan, en el capítulo 6, cuando Jesús se revela como el pan de vida, y él dice que cualquiera que comiere su cuerpo, ese pan de vida, dice Juan 6:56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Lo que pasa es que cuando Jesús lo dijo estaba vivo, igual que cuando estableció la cena del Señor estaba vivo. Por lo tanto, lo que está diciendo el Señor, y de un solo golpe de autoridad, nuestro Señor le da el verdadero significado a esto, el único significado. Y el significado es que vivan, que acepten y vivan aquellos discípulos que Juan llama discípulos y llama creyentes, que acepten y vivan bajo mi autoridad, bajo mi enseñanza, pero sobre todo bajo mi obra.
Versículo 60, tal vez es uno de los versículos más tristes de la Biblia, porque aquellos hombres dijeron, muchos de ellos, dura es esta palabra. ¿Quién podrá entenderla? ¿Quién podrá aceptarla? ¿Quién podrá sufrirla? Y la palabra que se usa así ahí es la palabra scleros. Cuando algo se endurece, cuando algo se vuelve una especie de piedra impenetrable, no por falta de entendimiento, sino por no aceptar lo que la palabra demanda. Ellos, los interlocutores de Jesús ahí en Juan 6, entendieron que Cristo se estaba presentando como la misma vida y mente de Dios venida a la tierra. Su dificultad entonces era aceptar eso como verdad, con todas las consecuencias que esto implicaba. Tomar la cena del Señor, hermanos, no tiene nada de mágico. Pablo no dejó una fórmula, ni nuestro Señor Jesús, que pronunciar, por la cual entonces los elementos, que así lo repite el pastor y así nos enseñó el hermano Nicolás, los elementos de la cena del Señor, se vuelvan algo que en su esencia, dijeran los teólogos, en su ontología, adquiera un poder, sea transformado y nos dé el poder de Dios de alguna manera y nos confiera, si no gracia salvífica, sí alguna característica divina. El Señor le dijo a Moisés cuando estableció la celebración de la Pascua: cuando te preguntare tu hijo, ¿por qué estás haciendo esto? Tú aprovecharás la oportunidad para narrarle toda la historia de cómo Dios rescató a su pueblo de la esclavitud egipcia. Cómo aquellos que creyeron y untaron los dinteles de las puertas de su casa pudieron evitar al ángel vengador, que sí se llevó las vidas de los primogénitos incrédulos, entiéndase, egipcios. Cuando celebramos la cena del Señor, hermanos, hay algunas cosas que tenemos que recordar. En memoria de mí, dice nuestro Señor Jesucristo. Y la aplicación más bien va para la iglesia, como grupo, como familia, como pueblo. Si bien no se nos dice cada cuánto, sí se nos dice que la cena del Señor es para la iglesia, para el grupo, para los miembros, para los comprometidos, para los que saben qué somos, quiénes somos, a dónde vamos, cuáles son los desafíos de esta iglesia, a qué le tiramos, perdón, por lo coloquial, a qué le tiramos este 2025. No solamente qué es lo que arde en el corazón del pastor, que quisiera con todo su corazón llevarnos hacia allá, sino lo que arde en nosotros. Nosotros no apoyamos al pastor, y lo voy a explicar en el buen sentido, porque no es la obra del pastor, es la obra de Jesucristo. Y si somos miembros de ese cuerpo de Cristo, no apoyamos la labor de alguien, es nuestra labor, es nuestra responsabilidad, es nuestro llamado. Al tomar la cena del Señor, hermanos, podríamos pensar que es como una renovación de votos. Hace tiempo en Reynosa, unos 4 años atrás, mi esposo y yo fuimos invitados a una boda, pero no era boda, era un matrimonio que iba a renovar sus votos. Fueron al templo, se hizo un culto, le dieron gracias a Dios, etcétera, y luego fue como una fiesta. La hermana se puso bueno, ya no le quedaba el vestido original, se mandó a hacer otro, y el esposo también se hizo su frac, ¿no? Y
y renovaron sus votos. Y yo no sé si soy cursi o qué, pero casi lloro cuando veo a aquellos viejitos. Me imaginaba yo a mis padres viéndose así con la misma, como se miran los novios. Pues no han visto o no se acuerdan los que fueron novios alguna vez. Bueno, como se miran los novios, y se veían los dos viejitos, ¿va? Y se volvieron a decir los votos, y hasta llevaba un anillito, y se lo pusieron el uno al otro, ¿no? Y yo ahí, yo no sé si estaba abriendo la boca, pero sí fui conmovido, hermanos. Y le llaman a eso renovación de votos. Y ojalá un día, Charito, yo podamos tener esa ceremonia de renovación de votos. Pues, hermanos, la cena del Señor es como una renovación de votos delante de Dios, ¿eh? Es como volver a comprometernos. La esposa, el cuerpo, con el esposo, hasta que llegue aquel día glorioso de las bodas del Cordero. Y eso es lo que estamos, más allá de que si se nos cae una galletita, bueno, hay que tener cuidado, ¿eh? Me acuerdo que en la religión popular de aquí de México, hasta hacen así, ¿va? Que no se caiga ni una borucita, ni una brizna de la, ¿cómo se llama? La hostia, porque ellos creen que es el cuerpo de Cristo realmente, ¿no? Y esto no es magia, ni es fórmulas mágicas, ni nada de eso, pero sí es muy importante. Más allá de una solemnidad religiosa que querramos establecer, y sí debemos ser reverentes y muy reverentes, la cena del Señor, hermanos, nos recuerda en memoria de Cristo que estamos llamados a renovar nuestros votos. Y permítaseme entonces hacer un paralelismo entre los votos matrimoniales y el voto de la iglesia, la esposa de Cristo, con el esposo que viene. En primer lugar, vamos ahí a la primera carta a los Corintios, por favor, pasaje que hemos leído, capítulo 11. Y hermanos, el primer punto es, yo creo que todo el propósito de este pasaje. Cuando tomamos la cena del Señor, renovamos nuestro voto, compromiso de unidad. Tomar la cena del Señor, esta mañana que usted tome la cena del Señor, está haciendo un compromiso, estamos haciendo un compromiso, estamos renovando nuestros votos de permanecer unidos como iglesia. Dice desde el versículo 17, esto que anuncio, dice Pablo, no los alabo, porque ustedes no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Hace tiempo prediqué un mensaje que se llamó cuando ir al templo es pecado. Porque aquí Pablo dice, no se congregan para lo mejor, ni siquiera para lo bueno en un escalafón menor. Se congregan no para lo malo, sino para lo peor todavía en el escalafón más inferior de todos. Y Pablo califica esto porque en el versículo 18 nos habla y dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Y explica por qué. Bueno, ya dijo que hay disensiones, hay partidismo. En la entrada de esta carta, en el capítulo 3, Pablo no tiene ningún empacho en decirle a aquellos corintios que eran carnales. Así sin más ni más se la suelta. Tenía que ser Pablo de claro, ¿verdad? Dice Pablo, ustedes son carnales, porque entre ustedes hay divisiones. Unos dicen que son de Pablo, otros dicen que son de Apolos, otros dicen que son de Cefas, y los más espirituales, estoy hablando irónicamente, dicen que son de Cristo. Y cada quien jala por su lado, y cada quien hace las cosas que se le antojan, y cada quien toma direcciones distintas, y nadie se somete
a la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia. Y todos tienen disensiones, pleitos, todos andan divididos, todos se sentían líderes, todos se sentían que sabían más que los demás. Cada uno pensaba tener las soluciones a distintas situaciones. Pero aquí, en específico, Pablo habla de una situación que se estaba dando en la iglesia. Dice en el versículo 21, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Y la palabra embriagar ahí es literal. Pues, ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Pablo les tuvo que decir a aquellos cristianos carnales que eran como bebés lactantes. Yo tuve 3 hijos. Mi esposa los amamantó a cada uno de ellos. Y recuerdo, digo porque no recuerdo cuando yo fui lactante, pero sí recuerdo a mis hijos. Y ellos no se hagan de cuenta que ese bebé pensaba, son las 2 de la mañana, tengo hambre en mi pancita, no voy a despertar a mi mamá porque pobrecita estuvo cansada todo el día. Y el bebé pensaba eso y decía, no voy a llorar. Aparte de mi papá, no quiero despertarlo porque es bien gruñón. Y el bebé pensaba eso y no despertaba en toda la noche. No, a las 2 de la mañana, si le daba hambre, emitía un llanto bastante estridente que a veces hasta brincábamos. Y Charito, pues ya no, yo no sé si, porque a algunos también les dio mamila, se le ponían en la nariz, en la boca o dónde, pero le daba algo al niño para que se callara a las 2 de la mañana. Y Pablo les dice a esos cristianos carnales, divisionistas, murmuradores, chismosos, metiches y tantos adjetivos más, son como bebés que nada más piensan en sus propias, ¿qué? Y digo, no es que mis hijos tuvieran maldad en sus pequeños corazones, ¿verdad? Pero los bebés son así. En una ocasión anterior, hermanos, les presentaba que en este compromiso de permanecer unidos, debe llegar un día, un punto, y debe ser intencional, no va a venir por automático. Debe llegar un punto en que venir a la iglesia nos motive la idea de ver qué puedo dar, cómo puedo bendecir, en qué puedo participar, cómo puedo comprometerme, en qué puedo ayudar, cómo puedo ser de bendición, en qué área puedo ubicarme para servir de la manera más eficiente a mi Señor y a mi iglesia. Y dejar de lado todas aquellas cosas en las cuales yo nada más piense en mí. Yo necesito, yo quiero, a mí me hace falta, me duele, hermanos, no me ayudan, no me apoyan. El día en que nosotros empecemos a cambiar de pensamiento, creo que fue el presidente ese John F. Kennedy que le dijo a los gringos, a los estadounidenses, no pienses qué te puede dar tu país a tus hijos. Piensa qué clase de hijos le puedes dar a tu país. Y como cristianos, hermanos, el momento en que yo deje de pensar para mí, necesito, quiero, me hace falta, no ven mi necesidad, ayúdenme, quiero recibir, quiero yo para mí. En el momento en que empezamos a cambiar el ser receptores a ser dadores de bendición,
se cumple lo que Pablo dijo. Más bienaventurado es dar que recibir. Esta palabra avergonzar que usa aquí el apóstol Pablo, porque llegaban los cristianos y los de lana llevaban sus platillos, muy gourmets, ¿va? Muy ostentosos. A lo mejor por ahí algunos llevaban hasta, ¿qué será? ¿Qué es lo más caro? No creo que hayan llevado caviar y champán, ¿verdad? Pero supongamos que llevaban sus platillos muy lujosos y carísimos. Y pues un hermanito apenas si llevó unas tortillas con sal, porque había esclavos. Y un esclavo pues no tenía recursos. A lo mejor llevó frijoles. Bueno, ya frijoles es un lujo, ¿no? Pero tacos con sal a lo mejor llevó. ¿Y qué hacían los ricos? Pues se juntaban entre los ricos y se comían sus comidas. Y como llevaban vino, y en aquel contexto, y tanto de tiempo como espacio, el vino no era un problema, ellos lo convirtieron en problema. Porque imagínense, en pleno culto, en ese ágape que venía, después del culto, en ese ágape que celebraban después del culto, había personas borrachas, embriagados. Y los pobres que no tenían nada eran ¿qué? Avergonzados. Ese mismo sentido de la palabra avergonzado, traducida al griego, usó el profeta Natán cuando una vez se presentó ante David y con el mayor tacto posible, porque le iba la vida, un decreto real podía costarle la vida al mismo profeta. Le cuenta la historia de aquel hombre egoísta que solamente pensaba en él mismo, y en vez de darle a sus visitas una de sus múltiples ovejas, le ofreció la única ovejita amada de aquella historia, refiriéndose a la muerte de Urías. Y después de que David mismo se reconoció ser ese hombre, le dice a David: hoy tú has avergonzado, has menospreciado a Dios y al pueblo de Dios. Y sabemos las consecuencias para David, hermanos. Y sabemos lo que implica cuando nosotros, por alguna diferencia, y sabemos cuáles son nuestras batallas, nos sentimos superiores. Aunque dicen los psicólogos que el complejo de superioridad más bien es un complejo de inferioridad disfrazado. Nos sentimos de la élite. Y la élite puede ser no solamente en cuanto a dinero, puede ser en cuanto a conocimiento, puede ser en cuanto a preparación, puede ser en cuanto a muchas cosas. Nos sentimos más que los demás y hacemos discriminación. En este caso aquí fue una discriminación socioeconómica. Aquella que llevó a David de convertirse en un rey, de ser un rey conforme al corazón de Dios, a descender a ser el peor canalla, miserable, ruin, que le quitó la vida a aquel al cual había tanto él como la esposa de Urías. Pues ya sabemos ese acto de adulterio. Y Natán le dice: ¿por qué despreciaste? ¿Por qué tuviste en poco a Dios? Y la respuesta es: porque David llegó al punto de ser un rey relajado y descuidado hasta convertirse en un canalla. Ningún cristiano amanece un día y dice: hoy voy a desobedecer, hoy voy a hacer las peores cosas. Todos nos levantamos, hermanos, con la idea fija y el deseo sincero de decir: Señor, hoy quiero consagrarte mi día. Pero de repente, en un descuido, comenzamos a deslizarnos hasta poder llegar a ser esa clase de persona a la cual descendió David. Por ejemplo, cuando acepto chismes y murmuración de alguien. ¿Alguna vez le han llegado a usted con un chisme? Hermano, traigo un chisme fresquecito del pastor. Porque mi pecho no es bodega. No lo puedo guardar ahí, ¿verdad? Y usted dice:
tal vez hasta se incomode un poco, ya llegó este hermano chismoso, pero ahí está, ¿no? Y empieza a deslizarse. Dijo alguien, ¿sabes qué es lo correcto? Que si alguien viene y te dice, te voy a contar un chisme nuevo de José, le digas, hermano o hermana, antes de que me lo digas, ¿qué te parece? Te invito a que vayamos con el José y tú y yo le digamos lo que me vas a decir a mí. Si no accede a ir y confrontar a José, y digo, pega Alicia, ¿va? Para aclarar, y confrontar a José, si no accede a ir, cristianamente agárralo y dale su patadita en el trasero, ¿va? Córrelo, porque no es para ayudar, es el diablo detrás de esa persona. Bendito sea aquel hermano o hermana. ¿Se acuerdan de Hechos 6 cuando escogieron a los 6 diáconos, producto de la murmuración que había de que se desatendían las mesas de los griegos o de los hebreos, no recuerdo bien? Y empezaron, es que los apóstoles no tienen tiempo y nuestras vidas están descuidadas. Y empezó el murmullo. Y yo siempre he dicho, bendito sea el hombre o la mujer cristianos de esta iglesia que les llevó el chisme al pastor, ¿no? Pastor, o a los apóstoles en este caso. Hey, Pedro, Juan, andan diciendo esto. Porque ahí dice en Hechos 6 que esa murmuración llegó a los oídos de ¿quiénes? De los apóstoles. Y bendito sea el Señor que les dio sabiduría, tal vez no para emprender una actividad represora, represora, sino para poder tomar las cosas con la dirección de Dios y arreglar la situación. Entre otras cosas, salieron 7 diáconos que fueron de gran bendición para la iglesia. Pero si no llega al oído de la persona de la cual se está murmurando, hermanos, tengamos a esa persona por chismosa, por una persona que no quiere el bien de la iglesia. Cuando acepto chisme y murmuración, cuando hasta participo, cuando hasta le añado a aquel chisme, sí, yo vi esto también. Cuando ya hay maldad en mi corazón, estoy participando. Nadie amaneció, ningún cristiano amaneció con el deseo fijo de meter división en la iglesia y que se destruya. ¿Se destruyen las iglesias? Sí. Dígame, ¿dónde están las 7 iglesias del Asia Menor hasta Filadelfia? ¿Dónde está ahora? ¿Alguna vez ha leído en relatos, no sé, dónde están esas iglesias? Y conste que el Señor Jesús le dijo a varias de ellas, si no vendré y quitaré tu candelero. Por eso al tomar la cena del Señor, hermanos, y en específico hablamos de esta desunión, de este veneno que corroía las almas de aquellos que se sentían superiores, que hacían ostentación de su dinero, de su ropa, de su estatus social, de su conocimiento tal vez, de su pretendida madurez. Al tomar la cena del Señor, debemos recordar que somos, como dijo un gran pensador cristiano, la vida cristiana es como un limosnero, diciéndole a otro limosnero dónde hallar pan. ¿Sí se oye? Un limosnero diciéndole a otro limosnero dónde hallar pan. Eso somos. La cena del Señor nos recuerda que todos éramos pecadores y por todos murió Cristo y que debemos permanecer unidos. Y que, hermanos, a veces las pequeñas diferencias van a existir porque Dios nos enriquece con diversos pensamientos y diversas opiniones, pero estamos llamados a ser un solo cuerpo. Hoy, al tomar la cena del Señor y al pasarle, si usted toma su copa
y su galletita, y usted se la lleva a la boca y empieza a masticar mientras el pastor repite lo que dice 1 Corintios 11. Y usted se conoce y sabe que en su corazón hay envidia, chisme, descontento. Y no va con la persona que corresponde y le dice: hermano, me hiciste esto y me siento mal contigo. Y si no lo arreglamos, va a seguir creciendo en mi corazón. Y alberga en su corazón, y lo calienta y lo recalienta y se acuerda. Hermano, juicio come, dice Pablo, y bebe para sí. Y no es juego. Dice que algunos estaban enfermos y otros estaban durmiendo. Entonces, debemos analizar y ser honestos cuando decimos algo. Allá en un trabajo que tuve en Reynosa, una vez platiqué con un señor muy amistoso, muy platicador, y le pregunté qué es lo que hacía en el sindicato. Y él me dijo que a él le pagaban muy bien porque ahí hacía una sola cosa. El jefe lo mandaba con los líderes de las empresas que estaban planeando una huelga, por ejemplo, y con su pura lengua metía cizaña y los dividía y conjuraba huelgas. Yo me quedé viendo, ¿ese es su oficio? Sí. Él era un murmurador, un cizalloso profesional, especialista, y tenía técnicas. ¿Cómo podemos evitar la unidad en nuestra iglesia así rápidamente? No algunas cosas que dividen a la iglesia. Asociarse con susurradores. ¿Saben que los susurradores, la murmuración se pega? O sea, si tú no eres murmurador, chismosín y todo eso, y te juntas con chismosos, al rato te vas a hacer chismoso. Mejor no andes con chismosos. Disputas innecesarias, pleitillos que no tienen caso. Hace rato estábamos difiriendo quién era tricótomo y dicótomo, ¿verdad, maestro? Y suena medio raro, hasta suena feo eso, ¿verdad? Dicótomo y tricótomo. ¿Y por qué nos vamos a pelear por eso? No mantenerse dentro de los límites que Dios ha establecido, es decir, debemos respetar los límites de los demás. Propagar informes malvados, una división excesiva, un partidismo excesivo para algunos, hasta negar el debido respeto a los demás, como hacían aquí. Unos se iban con Pablo, otros con Apolos. No participar ni unirme en la iglesia para algún ministerio porque estoy en desacuerdo con algo. Es decir, hay personas que no están de acuerdo en algo y no se meten a trabajar en la iglesia porque 7, deseos de venganza y venganza. 8, lo enumeraba aquel Nicolás Maquiavelo, ¿no? El consejero del príncipe de su novela. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Todo se puede resumir en yo. Yo quiero, yo elijo, yo opino, yo pienso, yo creo, yo sé, me afecta a mí, son mis derechos, yo lo haría mejor, yo soy mejor. Y mis hermanos, todos tenemos algo de eso. No finjamos, todos. Reclamamos para nosotros. El egoísmo es la madre de todo pecado. Ese egoísmo fue el que llevó a Satanás a decir: yo subiré a lo alto, yo allá, yo voy a establecer mi trono, yo voy a ser como Dios, yo voy a ser adorado como Dios. Entonces, mis hermanos, al tomar la cena del Señor, renunciamos al yo para que dé paso al nosotros, al cuerpo, a la iglesia, a somos, a dónde vamos, a ser de bendición los unos para los otros. En segundo lugar, hermanos,
Recordamos nuestro voto de lealtad. Así como no se puede ser casi fiel, ¿verdad? Un esposo o una esposa no puede decir, mi amor, casi te soy fiel, nomás una sola vez te he sido infiel. No, una sola vez ya te hace infiel. O eres fiel o no eres fiel. Pero así como no se puede ser casi fiel, hay un valor que yo diría que es superlativo sobre la fidelidad. Alguien puede ser fiel por compromiso, por amor o lo que sea, pero el valor de la lealtad siempre busca el bien del otro, que sea bendecido, que no sufra daño. En el cuerpo de la celebración de la Cena del Señor, dice a partir del versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y empieza el apóstol Pablo con la enseñanza. Y cuando vemos, hermanos, citando Pablo las palabras de Jesús, al final dice el Señor, haced esto en memoria de mí. Cuando tomamos la cena del Señor, renovamos nuestro compromiso con Jesús, con su obra expiatoria. Nos compró por precio de sangre y nos dio libertad. Y esto lo hacemos como cuerpo, como iglesia, como esposa de Cristo. Celebramos, hermanos, escuche bien esto, que en algunos grupos religiosos del país hasta se exagera en doctrinas hasta fantásticas. Pero al celebrar la cena del Señor, celebramos ni más ni menos que la presencia de Dios con nosotros. La presencia de Dios con nosotros. Algunas doctrinas disparatadas dicen que en realidad ese es el cuerpo. Otros dicen que está arriba, abajo, por los lados, y hablan de una presencia mística. Nosotros vemos que la palabra de Dios nos enseña que son símbolos que representan la presencia de Cristo. Y al tomar esta cena del Señor, hermanos, es ni más ni menos lo que celebramos. Estamos ante la presencia de nuestro Señor y Salvador, invitados a su mesa, sentados a la mesa del Señor, recordando que Satanás le dijo a Eva, ¿no es cierto lo que Dios dice? Toma y come. Y la consecuencia fatal fue la perdición y la muerte del hombre. Y que ahora nuestro Señor Jesús nos dice, tomad, comed, y revierte el efecto de estas palabras y los convierte en verbos de salvación. Es todo lo contrario de la caída de la raza humana. Ahora sí podemos tomar con estas manos pecaminosas, pero purificadas por el Señor, y llevar a nuestros labios estos símbolos que representan la presencia de Dios. Celebramos nuestra reunión con Él. Celebramos una comunión íntima con Él. No hay nada mágico ni nada oculto en esta celebración, pero sí hay algo, hermanos, que rebasa nuestro entendimiento y debe rebasarlo. Y así está bien que no entendamos, pero que aceptemos que Cristo está en medio de su iglesia. Y por lo mismo nos debe impregnar en nuestro corazón muy profundo el voto de ser leales a ese Salvador que fue hasta la muerte por nosotros, que entregó su vida.
Si retrocedemos al capítulo 10, ahí de primera a los Corintios, en el versículo 16 y 17, dice el apóstol Pablo: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Lealtad hacia Cristo y lealtad hacia mis hermanos. Renovar nuestros votos, nuestro compromiso, hacer una iglesia juntos. No es una iglesia perfecta, Emanuel. Nunca lo ha sido. ¿Acaso no haya una sola iglesia en la historia que haya sido perfecta? Al único que le toca juzgarla es a Dios. Pero si usted tiene el enorme privilegio de ser parte de la Iglesia Bautista Emanuel, y si todavía no se hace miembro, con todo amor y respeto, yo le pregunto, ¿a qué espera? Si usted todavía no se compromete, yo le pregunto, ¿a qué espera? Y darnos cuenta, hermanos, que no es cualquier cosa lo que estamos celebrando. Estamos celebrando la presencia de Dios en medio de nosotros, con nosotros, en nosotros. Así que esta mañana, ya tarde, cuando pasen con los elementos y usted los lleve a su boca, mientras hace eso, piense, recapacite lo que está haciendo. Repito la sentencia, porque si lo hacemos sin discernir, juicio, comemos y bebemos para nosotros. Y en tercer lugar, sé que voy muy rápido, algunas cosas las podemos platicar después. Renovamos nuestro voto compromiso de autoevaluarnos. En el versículo 28 dice la palabra: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Ahora, acuérdense que este pasaje tiene su fundamento anterior en Mateo. Y ya lo leímos. Y cuando Jesús les dice: hey, a todos los que están comiendo, uno de ustedes, ¿qué? Me va a entregar. Y yo, si fuera Judas, pues no sé, hubiera volteado para todos lados y pues no sé de qué habla el Señor. Pero ¿saben quiénes se sintieron aludidos? Todos. Porque ¿qué hicieron? Señor, ¿seré yo? Y si esta mañana no tenemos ese sentimiento, ¿será que yo puedo fallarle a Dios? ¿Será que yo puedo entregarle? Y en los relatos de los tres sinópticos y en lo poco que dice Juan, es bien claro que él desenmascaró a Judas ahí. Y yo digo, ¿por qué Pedro no se la aventó a Judas y lo anuló, verdad, ahí en ese momento? Parece tan claro que Jesús está apuntando a Judas, que es quien lo va a entregar. Pero el punto fue que ellos no pensaron en quién, sino pensaron en ellos mismos, y está bien. Y ahora que tomemos estos elementos, hermanos, debemos preguntarnos, ¿seré yo? Tenemos el beneficio de que ya el Nuevo Testamento fue escrito y tenemos la historia ya en el pasado. Pero si hubiéramos estado ahí y hubiéramos dicho, no, que te entreguen los demás, yo te voy a seguir hasta la muerte, ¿cómo te voy a negar, Jesús? Hubiéramos sido soberbios. ¿Se acuerdan a quién le pasó? Que terminó negando al Señor tres veces antes de que la trompeta del guardia sonara, ¿verdad? O algunos dicen que el gallo, bueno, así dice la Biblia. Tenemos que preguntarnos, hermanos, ¿el voto que hacemos es
autoevaluarnos. Hablando del matrimonio, imagínense la esposa que se preguntan, ¿qué clase de esposa he sido? O el esposo. O pensamos que ya no tenemos nada que mejorar. Pensamos que ya no tenemos áreas que mejorar, que crecer. Así como no somos los esposos ni las esposas perfectas o perfectos, así tampoco somos los cristianos perfectos. Piensa en eso mientras toma la galleta y el vino y examínese. Examine su compromiso. Y todo gira con respecto a la unidad de la iglesia. 3 absurdos para preguntarnos, ¿soy yo, Señor? Participar de la comunión sin tener comunión. Y no digo que hagamos fiestas a cada rato, aunque es parte de, sino amarnos. Y a veces, aunque pase una semana sin vernos, que no debería ser, pero todos incurrimos en eso, amarnos, recordarnos y orar los unos por los otros. Es absurdo participar de la comunión o de la cena sin tener comunión. Es absurdo identificarse con Cristo sin comprometerse. No puede uno identificarse con Cristo sin un compromiso. Y es absurdo despreciar a Cristo, su obra y su cuerpo, y aún así querer bendición. En el nombre de Cristo, mis hermanos, examinemos nuestro corazón. La sentencia aquí, la advertencia de Pablo, es muy seria. Es muy seria. Yo no sé si nada más a la iglesia de Corinto y en aquel tiempo se enfermaban y se morían por participar indignamente. No que fueran indignos, ya Cristo los había hecho dignos, pero hacerlo de manera indigna les costaba enfermedades y muerte. Creo que nomás era para ese tiempo, no lo sé, pero las enfermedades, tanto personales, corporales, como de la iglesia, que a veces por esas enfermedades no crecemos ni desarrollamos todo nuestro potencial como individuos y como iglesia, se debe a que no detectamos las oportunidades de crecimiento y las aprovechamos. Y continuamos en la enfermedad. Así que en el nombre de Cristo, hermanos, ¿renueva usted sus votos? No vamos a escuchar un vals matrimonial, ni mucho menos a bailarlo, o vamos a escuchar juramentos. Ahí en su corazón dígale al Señor Jesús, gracias por lo que hiciste por mí al morir por mis pecados. Y me comprometo contigo, me comprometo con la iglesia, me comprometo con el liderazgo de la iglesia, con el pastor de la iglesia, a decir, aquí estoy, ¿en qué puedo participar? ¿Qué puedo hacer? Me comprometo a reclamar para mí, a extender siempre mis manos para recibir, que me den, que necesito, que me ayuden. Y me comprometo a decir, aquí estoy también, ¿en qué puedo ser útil? No tengo muchas cosas, pero lo que soy, lo que tengo, lo ofrezco. En el nombre de Cristo. Y así empezamos el 2025, mis hermanos. Renueve sus votos. Tal vez este mensaje no sea muy elocuente o lleno de adornos, pero este es el día que como iglesia nos vamos a comprometer. Si usted no se compromete, aunque sea miembro y esté en una lista humana de miembros, aunque le hayan dicho que es miembro de la iglesia, si usted no se compromete, no participe. No participe. Pero si usted está comprometido, el único requisito que puso Pablo es no que sean miembros o comunión cerrada o semiabierta y todo ese rollo eclesiástico. El único requisito, dice Pablo, por tanto, pruébese a sí mismo cada uno y coma así del pan y beba así de la copa.
Seamos honestos en evaluarnos. Seamos honestos en qué tanto queremos ser de bendición para mi amada familia llamada iglesia. Así que vamos a estar de pie y vamos a orar. Amante Dios, nos hemos congregado aquí un número de tus hijos e hijas en diversos estados, pero aún los que están aquí y todavía no son miembros, lo hacen porque tienen un interés genuino, porque te buscan y te necesitan. Saben que sin ti no hay nada. Y los que ya tenemos algún tiempo, Señor, algunos por la fuerza de la costumbre, precisamente nos hemos acostumbrado a ti. Y ya no nos damos cuenta ni nos asombra lo terrible de tu presencia. Y lo hermoso que es participar de esta ordenanza. Esta mañana, Señor, habla a los corazones, más allá del cansancio, del tiempo que hemos pasado aquí, Padre, háblanos al corazón, mi Dios. Y que al tomar el pan y al beber la copa, Señor, lo hagamos con un corazón decidido a comprometernos. Toca nuestros corazones, Señor. Danos el querer como el hacer de tu buena voluntad. Y que podamos responder positivamente a ello. Te lo pedimos en el bendito nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Tomen sus lugares, hermanos.